Muy bien, Shabbat Shalom. Entonces vamos a compartir un estudio que lo he titulado El principal enemigo, por supuesto desde la óptica de la Torá, de las instrucciones de Yahweh. Y vamos a tomar como base un pasaje del apóstol Saúl, el nombre hebreo, conocido como después a través del griego y el español como Pablo. Y es Efesios, a la carta a la comunidad de Efeso, Grecia, 6, unos y unos versículos más. Dice así: vístanse de toda la armadura de Elohim. Ahí sí, cuando uno estudia, tiene que tratar no de leer y decir, bueno, sí, hay que tomar la armadura de Elohim, pero hay que entender qué significa la armadura de Elohim. Y uno ahí tiene que analizar y cotejar y, bueno, estudiar, sobre todo con respecto a la base de la Torá. Ahí uno puede encontrar la verdadera armadura de Elohim. No, no quedarse con las interpretaciones de las personas, porque las personas se pueden equivocar interpretando o también recibiendo enseñanzas doctrinales, a veces por conveniencia, a veces por costumbres. Entonces hay que tener cuidado, hay que cotejar y en lo posible buscar uno mismo la interpretación correcta, analizarlas, investigarlas, a ver cuál tiene sentido, pero sobre todo que tiene que tener base lo verdadero de la interpretación en la Torah, en la escritura, desde el principio. Entonces, nos pide Saúl o Pablo, el apóstol, que nos vistamos de la armadura de Elohim. Bueno, ¿para qué? Para que podamos hacer frente a las intrigas y engaños del acusador y adversario. Bien, ahí hay que preguntarte, ¿y quién es el acusador y el adversario? Bueno, eso está justamente, la verdad, la verdadera interpretación está desde el principio. Se lo conoce a el adversario, incluso en hebreo se dice Satán. Acusador o adversario es Satán. ¿Y por qué está en el principio? Bueno, está en el capítulo 3. Es esa serpiente astuta, una serpiente que podía hablar, una serpiente que fue creada por Elohim, por el mismo Yahweh. No es una serpiente que, como algunos dicen, es un ángel que se reveló. No, no, no. Fue creada para esto, para probar, para acusar como un fiscal acusador en el caso de que nosotros no cumplamos con lo que quiere Yahweh. Un fiscal acusador, pero también tiene más poder, porque tiene poder para también hacer daños y sobre todo la palabra griega así, que se traduce como intriga, también es engaño, engañar, y eso se traduce como producir tentaciones también. Entonces, tenemos que tener la armadura para enfrentar a ese Satán, también como se le pone en español Satanás, pero es Satán, el adversario, el acusador. Y completa Saúl, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, poderes, gobernantes de estas tinieblas, contra espíritu de perversidad en los lugares celestiales. Muy bien, ahí, ¿qué pasa? Nos enfrentamos con una dificultad en estas palabras de Saúl o Pablo. ¿Quién es el verdadero enemigo? No de Elohim, porque Elohim, Yahweh no. Recordemos que Elohim es el hebreo que traducen, que después se tradujo como, transcribió como Dios.
pero más correcto es decir todopoderoso. No tiene enemigo. El enemigo son de las personas, de los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el apóstol? Que no luchamos contra carne y sangre, es decir, no luchamos contra personas, sino contra poderes que no tienen carne y sangre. Ahora, hay que interpretar que nuestro único enemigo es esos poderes, el mismo adversario acusador y los espíritus inmundos. Eso es un error interpretar así. ¿Por qué? Porque ¿qué pueden hacer esos poderes si no usan las personas? No estamos viendo por la calle poseídos demoníacos como muestran las películas y atacando a personas. Esos poderes no pueden hacer nada si no tienen personas, si no usan carnes y sangre. Lo que está diciendo Pablo verdaderamente ahí, lo correcto es interpretar es que las personas se sujetan o se dejan dominar por esos poderes que no salen en general de sus propias mentes, sino que todo lo que ven y que se traduce como leyes inmundas, costumbres inmundas, líderes que enseñan todo en contra de lo que es la armadura de los nace, tiene inicio en esos poderes. Pero esos poderes influyen sobre carne y sangre. Y aunque nosotros no estemos luchando con una espada o con armas, lo que sea, contra esas personas influidas, podemos recibir el daño también. Insisto, el profeta Isaías adelantó que estas personas influidas por esos poderes y ese adversario iban a producir, a materializar lo que es tratar de hacer un arma, entre comillas, para contrarrestar la armadura de Elohim. Y eso está en el capítulo 5 de Isaías. Llamarán a lo malo bueno, a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y eso se lo puede ver en cualquier congreso de un país o también entre líderes, todos sistemas culturales, religiosos que generan armas en contra de la armadura de los fines. Entonces, cuidado, y esto no termina en carne y sangre influidas de terceros, sino que jamás Pablo está diciendo que la única lucha es contra ni contra poderes solamente, ni contra gente influida con estos poderes, sino que vamos a ver cuál es el principal enemigo. Y sí es carne y sangre, y no es contradicción de lo que dice Pablo. Por tal razón, Tormen otra vez, repitiendo, haciendo énfasis en la armadura de Elohim, para que acá nos da una idea. Primero dice para hacer frente, y acá dice para que puedan resistir en el día malo. Después de haberlo logrado todo, quedar firme. Entonces hay que preguntarse, ¿firmes cómo? ¿Y cómo podemos resistir? ¿A qué se refiere esa armadura de Elohim? Bueno, lo vamos a descubrir. Sabemos, dice otro emisario, Juan, que nos ayuda a entender ahora cómo es esa lucha. Que el que es nacido de Elohim, del Todopoderoso, no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Elohim, aquel que fue engendrado de Elohim, lo guarda y el maligno no lo toca. Acá ya aparece una palabra que nos da idea que tiene que ver con esa armadura. El que es nacido de Elohim,
el que es nacido de Elohim, como diría el Mesías, tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu. El agua es una metáfora, no solamente es hacer la inmersión llamada bautismo, sino que el agua también representa la armadura. Y el agua es una metáfora en las escrituras de palabra y mandamiento. Entonces, el que nace de Elohim, que nace queriendo hacer su voluntad, no sigue pecando. Entonces, el que evita seguir pecando dice que el Eterno Todopoderoso lo guarda y el maligno no lo toca. Pero no se trata de de una defensa se puede decir, sí, porque hay poderes malignos que pueden hacer trabajos malignos y uno lo puede interpretar así, pero acá hay otra cosa, porque el que es nacido de Elohim, el que trata de hacer la voluntad, el que usa su libre albedrío correctamente, Yahweh lo guarda en el sentido de darle fuerza. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir que el maligno no toque? Bueno, todas las intrigas y engaños no tengan efecto, las tentaciones no tengan efecto. Las dos cosas se dan. O sea, no de ser tocado por algún poder que pueda hacer alguien querer hacer mal, pero también el aferrarse a esa armadura de Elohim, eso es nacer de Elohim, hace que uno se fortalezca para que cualquier intriga del maligno no tenga efecto. Pero es responsabilidad de uno. Sabemos que somos de Elohim, que el mundo entero está bajo el maligno. A eso es lo que él dijo Saúl Pablo antes. El mundo está bajo maligno y bajo los poderes y gobernantes, etcétera. Está dominado, está influenciado en general. Pero como nosotros somos de los que queremos hacer su voluntad, entonces nos guarda. Nos guarda ¿por qué? Porque nos fortalece en lo que nosotros queremos hacer, que es satisfacer eh, más bien hacer lo que el Todopoderoso quiere. Sigue diciendo Juan, les he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Esto crucial, han conocido. Esto es lo que nosotros, también el Mesías decía, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna, que te conozca, conocerle. Pero por conocerle para hacer lo que Él quiere. Y desde el principio, diciendo ahí está, ¿dónde conocer al Padre? Y también dice Juan, les he escrito a ustedes, jóvenes, y atención, porque son fuertes. Y la palabra de Elohim permanece, la palabra del Todopoderoso permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahí están otro dato más. ¿Cómo tomar esa armadura de Elohim? Que lo dice ahí. ¿Cuál es? La palabra de Elohim. Y como tomamos esa armadura y permanece en nosotros, nos hacemos fuertes y de esa manera vencemos al maligno. Pero hay una guerra que está sucediendo en cada uno. El enemigo, más allá de que exista fuera de nosotros, hay que ver si el enemigo no está dentro nuestro. Pero no como enseñan las películas de posesiones, no, de otra manera. Y vamos al principio, ahí dice, conocerlo desde el principio, ahí está toda la verdad. Ahora, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que había hecho Yahweh. Y le dijo a la mujer, ¿de veras que Elohim del Todopoderoso les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín,
todos, excepto solamente del árbol que está en el medio del jardín, que Elohim dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Los que son muy estudiosos sabrán que no dijo que lo toquen, simplemente dijo que no coman. Claro, uno podría decir, pero ¿cómo uno puede comerlo sin tocarlo? Bueno, pero está claro, el mandamiento fue no comer. Y ese ni toquen, uno puede interpretar cosas. La escritura era la posibilidad de ser muy profunda. Y la serpiente le dijo, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, los dioses que conocen el bien y el mal. Es decir, serán más poderosos de los que ustedes creen que son. Entonces, más allá de lo que uno pueda imaginarse de una serpiente hablando, acá es claro, es la primera invitación a desobedecer. Ahora, yo pregunto, esa serpiente, ¿qué hizo al engañarlos? ¿Entró en el cuerpo y los posesionó y tomó control y los hizo pecar? No. Y fíjense que ellos tenían la vida eterna. ¿Por qué tenían la vida eterna? Porque estaban, mientras obedecían, que no coman de ese árbol, iban a vivir para siempre. Mientras obedecían. Cuando desobedecieron, les llegó la muerte. Y no porque entró un espíritu inmundo dentro del cuerpo de esos. La lucha está cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite para sus ojos, ahí está mostrando una guerra, una lucha entre una atracción visual que entra, que es como se explica después otro emisario, que es como se produce el pecado, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría. Ahí está trabajando el pensamiento y está cayendo quizás en las trampas de un engaño, porque es un engaño. El árbol no, si bien era el conocimiento de bien y mal, era algo que no tenía que comerse. Y eso lo que enseña a veces es el hecho de que no siempre lo que parece es bueno. No siempre lo que parece ser bueno es verdaderamente ser bueno. Y uno cae en ese engaño, en esa lucha en la mente, en la atracción de lo que está prohibido, ahí se produce el pecado. Y convenció al esposo que también no se opuso y pecó con eso. Ahí está, la lucha está mostrando, no es el enemigo, la serpiente, sino que el enemigo está dentro del ser humano. O sea, no estoy diciendo que no exista, sino claro que está lo que representa, pero también la serpiente, si uno, como lo han hecho la interpretación en el judaísmo, la serpiente puede representar esa mala inclinación, esa debilidad que Pablo le va a dar un- una especie de sentido y ya lo vamos a ver. O sea, no solamente representa la serpiente esos poderes y ese adversario, sino también algo, el enemigo interno también, que nosotros tenemos, que son la debilidad carnal. Seguimos. ¿Cuál es la armadura de Elohim? Simple. Y que el Mesías, cuando fue llevado al desierto a ser tentado por ese adversario, el Satán, se puso la armadura de Elohim. Y cuando fue tentado, dijo, yo tengo la armadura de Elohim. Y él dijo, está escrito. Entonces, ahora vamos a lo que está escrito y a esa lucha
contra el verdadero enemigo. Después de algún tiempo, en Génesis 4, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra y Jebel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh les prestó atención a Jebel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado, dice en hebreo, Pelú Panav, o sea, como que literalmente se le cayó la cara. Eso es lo que significa enojarse, poner mala cara. Porque ustedes verán que muchas veces las emociones se reflejan en el rostro, ya sea ira, vergüenza, alegría o enojos. Todo se puede manifestar en la cara, como un espejo. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Una pregunta para que reflexionen. Y le dice Yahweh con un flechazo al corazón, seguramente, si obras bien, pondría buena cara, pero si no obras bien, me está diciendo, ojo, ¿qué está pasando dentro de tu corazón? Dice, el pecado te acecha a la puerta. ¿Quién, hay que preguntarse, acecha a la puerta? ¿El Satán? ¿Los gobernantes de las tinieblas? No, dice el pecado. Y entonces tenemos que tener en cuenta qué es pecado. Lo dice Juan, la definición es transgresión de la ley o los mandamientos de Yahweh. Aunque pecado sea sustantivo según la gramática, sustantivo pecado, sin embargo, es un estado activo. Pecado no es algo sin hacer nada, sino que es algo haciendo que es transgredir. Entonces, es un estado espiritual, un estado espiritual en acción, que es transgredir. Ese estado te acecha. Es decir, esto lo que está diciendo ahí es, ahí está esa pasión que te quiere arrastrar a cometer algo prohibido. Y dice, para dominarte, te está queriendo dominar. Ese principio dentro de ti le está diciendo, en ti mismo. No está la serpiente, no, está dentro de ti. Sin embargo, dice, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué quiere decir dominarnos al pecado? Quiere decir que no se produzca. ¿Por qué? Porque tú tienes un arma. Más bien, tú tienes una armadura. Y esa armadura depende de un don que tiene todo ser humano. El don es el libre albedrío, la libertad de escoger hacer algo o no hacerlo. Es decir, de obrar bien o no obrar bien, que es obrar mal. Entonces, hay libertad de actuar. Por eso tú puedes dominar, es decir, tú puedes evitar caer en pecado. Es simple eso, pero hay que tenerlo en cuenta que la guerra está en uno mismo. Y el enemigo no es un espíritu, sino la posibilidad de ser arrastrado por eso que quiere dominarte y es la pasión. Fíjense que volvemos a este emisario Juan que dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio. Acá estamos viendo, analizando el principio. Que nos amemos unos a otros. Allá aparece otro concepto, el amor, ¿no? No como Caín. Estamos analizando el principio, estamos analizando Caín. Y dice que era del maligno y mató a su hermano. Ah, bueno, acá parece que Juan nos cambia todo y dice, parece que está hablando que estaba poseído Caín por el maligno y mató a su hermano. No, hay que tener cuidado de no malinterpretar y no caer en ese error. ¿Y por qué motivo le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ser del maligno no significa que uno es poseído por el maligno. Ser del maligno es dejarse arrastrar por las obras malas, por sus pasiones y caer en la trampa del maligno. Eso significa ser del maligno. Tropezar, por lo que dice en esa lucha, de el engaño del maligno. ¿Mm? El engaño del maligno es poner todas las situaciones para que uno tropiece y caiga, sea arrastrado por sus pasiones. Eso lo explica ahora el emisario Jacobo, o mal puesto el nombre cambiado a Santiago. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que el Todopoderoso ha prometido para los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo está tentando, porque Elohim no lo tienta Elohim, al Todopoderoso no lo tienta al mal y él no tienta a nadie. Y esto es lo que sucedió con Caín. Pero a cada uno le viene la tentación, es decir, eso es lo que produce el maligno. Envía la posibilidad de ser tentado de múltiples maneras. Le viene la tentación, pero ¿qué lo hace pecar? Su propia pasión y codicia lo arrastra. Esa es la lucha que hay en uno mismo. Y lo seduce, engaña. Luego, eso es lo que producía en Java, en Eva, cuando vio que el fruto era agradable, codiciable a la vista. Es esa pasión que está haciendo guerra dentro nuestro. Luego la pasión, después de haber concebido, es decir, cuando uno no hace nada y se deja arrastrar, es decir, ¿qué significa eso? Y que no tiene la armadura de Elohim, no se aferra a la armadura de Elohim, se deja arrastrar, se deja hacer lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque se puede decir que el concepto del faraón, que es ese ego que quiere hacer lo que uno desea y no lo que el Todopoderoso desea, es despreciar y no ponerse la armadura de Elohim. Entonces da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Es claro, aquel que se deja arrastrar por la pasión y da a luz el pecado es despojarse de la armadura de Elohim, que es la palabra de Yahweh. O sea, a poner en práctica la palabra de Yahweh. ¿Qué pensaba Saúl o Pablo del principal enemigo y sobre nuestra guerra en nosotros mismos, no contra los externos? Primera de Corintios 9:24 en adelante. ¿No saben que los que corran en un estadio todo a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo tenga, busquen el premio. Y todo el que lucha, se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, una incorruptible. Está haciendo una comparación de, de ese maratón que es nuestra vida, sobre todo espiritual, y lo que se ve en las Olimpiadas, sobre todo en las maratones. Por eso yo corro así, en esa comparación, pero en esa carrera espiritual. No como a ciegas, peleo así, no como quien golpea en el aire. Y él explica cómo corre espiritualmente. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros,
que hay que hacer esto, que hay en la escritura enseña esto, lo otro, que hay que contenerse, que hay que dominarse, no sea que después de haber predicado eso y no hacerlo, yo mismo venga a ser descalificado. Ahí está la guerra, ahí está la lucha. Es contra carne y sangre finalmente, no contra otra, sino contra nuestra carne y sangre. Allí es donde tenemos que correr y la manera es prepararse, como dice ahí, prepararse para obtener ese premio que es tener dominio propio. Más, en otro lugar también dice la segunda de Timoteo, así que tú que partícipes de los sufrimientos como buen soldado del Mesías. Fíjense que ahí entra el concepto en relación, hablamos de la armadura de Elohim, del Todopoderoso, ahora aparece el Mesías, imitarle, sé partícipe de los sufrimientos, es imitarle al Mesías para ser un buen soldado de él, porque si estamos dentro de su cuerpo, podríamos decir que su cuerpo es el regimiento del ejército donde uno se prepara y el Mesías es ese capitán, ese líder, pero no para hacer luchas, no sé, raras y que tienen que ver con exorcismo, nada que ver con eso, no, es para nosotros ser buenos soldados, prepararnos como buenos soldados. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Es decir, si somos, creemos en el Mesías y queremos agradarle, porque Él, por todo lo que Él hizo, nada más tenemos que imitarle, porque Él fue un buen soldado del Rey de Reyes Todopoderoso. Además, si un atleta, lo mismo relacionado con lo que se dijo antes, compite, no lo corona, ojo, no lo corona al atleta a menos que compita según las reglas. Es decir, ¿quién puede ganar una carrera en una maratón si no respeta las reglas? Porque uno podría subirse a un carro y bajarse al final de la meta y cruzar. Eso no está permitido. Acá también, en la guerra, en la carrera espiritual, la maratón espiritual, tenemos que respetar las reglas. Las reglas son la Torá. Y esa es la armadura de los fines. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero sus frutos. O sea, ahí ya entra otro concepto del tema relacionado con la tierra, muy hablado en las escrituras, sobre todo. En Gálatas también dice, por eso digo, y aquí está profundizando Saúl o Pablo en esa lucha interna. Anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Ahí está complementando esa armadura de los hijos, andar en el espíritu. Ahora hay que preguntar, ¿y qué quiere decir andar en el espíritu? Bueno, lo sigue explicando Pablo, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Es, es sencillo. La carne es lo que ya vimos al principio, el que se deja arrastrar por su ego, por su faraón interno, y el espíritu es tratar de hacer la voluntad de Yahweh. Y eso es una guerra, eso es algo, una lucha ahí de posiciones eh, contrarias, como está diciendo aquí, que hacen fuerza por un lado y por otro. Está la mala inclinación que arrastra eh, a ser dominado por la carne, y está también el espíritu que busca hacer lo que Yahweh quiere. No es fácil, y es una lucha que todos tenemos. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, es decir, si ustedes buscan con todas sus fuerzas, como quiere el principal de los mandamientos, que es el Semá, amar a Yahweh con toda tu
corazón, con toda tu mente, con toda tu vida, tus fuerzas, amar a Yahweh haciendo su voluntad, no están bajo la condena de la ley. Es simple. ¿Qué quiere decir no estar bajo la condena de la ley? Porque nosotros, el que hace eso, cumple la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y ahí están, cosas comunes: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Por lo tanto, decir que Pablo dice que solamente tener fe en el Mesías uno tiene vida eterna, es decir, algo que Pablo no dice. Ahí lo dice claramente. Ojo con las obras de la carne. Y eso lo aclara muy bien también otro emisario, que es el que ya vimos, Jacobo Santiago, que la fe o el creer sin obra está muerto. Para que la fe esté viva, para que la fe sea fuerte y realmente sirva para que nosotros alcancemos la corona de vida, dice, tener los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y no por estar en el último es el menos valioso, sino yo digo que este debería estar al principio. Pero como dijo el Mesías, los últimos serán los primeros. Para poder alcanzar los primeros frutos es necesario tener el pulso, que es el dominio propio. Pero para eso hay que ganar una lucha, una guerra interna y vencer ese enemigo principal que está en nosotros mismos. Contra tales cosas no hay ley, obvio, ¿no es cierto? El que hace lo del espíritu o la voluntad de Yahweh, no hay ley. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley. Es simple, porque los que son del Mesías, los que creen en el Mesías, han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa? Que el que cree en el Mesías tiene que sí o sí obligado a tener las obras que también mostró el Mesías, y es dominar su carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, es decir, haciendo la voluntad de Yahweh, dominando, y no lo podemos hacer, no estamos diciendo que esto se pueda hacer 100%, no es tampoco eso lo que está enseñando Pablo, Saúl, sino que tener dominio, predominar a pesar de los tropiezos que estamos, como dijo también Pablo, en vasos de barro, pero sí volcando la balanza hacia eh, hacer vivir en el espíritu, haciendo la voluntad, calzados con esa armadura que es la palabra de Yahweh. Finalmente, sigue diciendo Pablo en otra parte, Saúl, Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Es decir, eso que sucedió al ser expulsado del jardín del Edén, quedó con esa debilidad, quedó con esa lucha constante en nosotros mismos. La sujeción del pecado significa ese enemigo. La sujeción es la posibilidad de ser arrastrado por la pasión y la carne, para que si no hacemos nada, si no nos calzamos la armadura de los juntos, tropezamos. Y no me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ojo, no está diciendo que eso estamos condenados a eso, no. Está hablando de la posibilidad,
la posibilidad y somos libres. Salir de Egipto significa que somos libres. Por más que los enemigos estén culturalmente, religiosamente allá afuera, nosotros somos libres. Nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Pero sí hay un enemigo interno que va a tratar de hacer lo que está explicando Pablo, la posibilidad. Ahora, si yo no quiero hacer lo que si no quiero hacer es lo que hago, lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la ley es buena, es decir, la Torah está diciendo, cuidado, adentro tuyo hay una guerra, vas a tratar de hacer lo que la ley significa la voluntad de Yahweh quiere que haga, pero hay una guerra en ti que no quiere, no hay un espíritu, a pesar de la mala interpretación de estas palabras de Pablo. Dice, ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora a mí. Listo, todos lo interpretaron. Ahí está, el Satán, el espíritu inmundo está dentro mío. No, ¿cómo puede interpretarse? Ya lo hemos dicho, el pecado no es un espíritu, el pecado es una acción. A pesar de ser un sustantivo, es un verbo que quiere decir que el pecado es transgresión. Por eso es un verbo encubierto detrás de un sustantivo. El pecado es una acción, es una transgresión de los mandamientos. Lo que está morando en mí no es un espíritu, sino es una acción porque me dejé arrastrar por esa pasión. Entonces dice, y dice, ya no soy yo el que actúa así. Es decir, ya no soy yo el que tenía la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, sino que ahora me dejé arrastrar por la transgresión. Y ahora no soy el que tenía la posibilidad de elegir y haber elegido lo bueno, sino que me dejé arrastrar y ahora estoy transgrediendo. Eso es lo que está diciendo. Nada debe ser poseído por un espíritu. En mi ser interior me deleito en la ley de Yahweh, es decir, en mi ser interior, en mi mente, mi deseo es hacer, y aunque no todos tienen esa postura, ¿no? Se está hablando de la guerra que tiene uno que quiere hacer la voluntad de Yahweh. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente. Ahí está lo que en el judaísmo también se considera que esa serpiente puede representar esa mala inclinación, como ese enemigo que hace guerra. Y aquí Pablo le da el, un concepto, el nombre como principio diferente. Diferente a que al otro principio que es querer hacer lo que Yahweh quiere. Pero en mi cuerpo, en mi carne, hay una mala inclinación. Y esa mala inclinación, esa debilidad carnal, combate, ahí está el enemigo que me está combatiendo dentro mío, combate contra la inclinación de mi mente y me hace prisionero de ese pecado que hay en mi cuerpo, en mi cuerpo. Acá nos está diciendo que inevitablemente no sirve nada en la batalla, que la batalla está perdida, no. Cuando él dice desgraciado hombre de mí, es que quiere decir que no es para nada fácil ese combate. No está diciendo que está perdido, no, porque después dice, ¿quién me librará de esta realidad que lleva a la muerte? Gracias a Elohim que cuento con Yahoshua el Mesías como maestro. Así que yo mismo, con la mente le sirvo a Yahweh, y aunque mi cuerpo esté sujeto al principio de pecado. Ahí fíjense que en la última frase dice que no está perdida la batalla. ¿Por qué? Porque contamos con un maestro y un ejemplo que él dijo, en el mundo van a sufrir, pero sean valientes porque yo he vencido al mundo. Ya lo hemos dicho en la anterior
presentación de reflexión. No vamos a ganar como lo hizo, no vamos a ser perfecto como el Mesías, pero él dice, gracias a ese maestro que nos muestra el camino. ¿Cuál es ese camino? Él tenía calzada de la armadura de los mismos. Él se aferró a lo que está escrito. Y aunque vamos a perder batallas, se podría decir, la guerra no la vamos a perder si es que nos mantenemos, como dijo aquí, eh, feliz el hombre que persevera en la prueba, en la lucha, en las batallas, para ganar la guerra y recibir esa corona de vida. ¿Entienden? Entonces, no es que vamos a perder siempre, no. Lo que está diciendo es, hay que enfocarse en dominarse a sí mismo para poder vencer muchas veces. Otras veces nos va a encontrar, porque eso puede pasar con distracciones, guardias bajas, y pues nos puede vencer en alguna batalla, pero no así vamos a perder la guerra, porque la guerra termina cuando vuelve el Mesías y ahí va, como él mismo lo dijo en el libro de Revelaciones, recompensar cada uno según sus obras, no según simplemente lo que crea. Terminamos con el líder de los discípulos, Simón Kefá, Pedro, también dijo del verdadero enemigo. Según primera carta. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados en la misma línea que es Saúl, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Ahí están los enemigos, el enemigo. El enemigo está en esa, ¿no? En la debilidad carnal que se puede dividir en las pasiones carnales, que son estas las que combaten. Se presentan como enemigos para que nosotros lo dominemos con la armadura que es obedecer los mandamientos. Tengan una buena conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a los himnos del día que los juzga. Es decir, el acusador está puesto para eso, para a través de la gente decir, bueno, pero ustedes muchos que enseñan a hacer lo bueno, ¿están haciendo realmente lo bueno? Esto es lo que está diciendo Simón Kefas. Cuidado, ganen las guerras que tienen dentro de ustedes para que aquellos que se están calumniando, diciendo, bueno, no practican lo que predican, bueno, ustedes muestren y vean, bueno, van a terminar diciendo, me tapó la boca, porque lo que está enseñando lo está poniendo en práctica. Esto es lo que está diciendo allí. Finalmente, así que, ya que el Mesías ha aparecido en la carne, ¿qué quiere decir que el Mesías ha aparecido en la carne? ¿Acaso simplemente es que lo molieron a látigos, le pusieron una corona que le rompió, le agujereó un poco la cabeza y lo clavaron? ¿Se refiere a eso? No, se refiere a vencer en la carne esas pasiones y a tener dominio propio, porque esa es la interpretación que tiene sentido aquí. Y dice, como ustedes son soldados, como ustedes, eh, como dijo Saúl, diría acá Simón Kefas, dijo Saúl, ármense con la armadura de los... Acá dice, ármense ustedes también con la misma actitud. No está diciendo que vayamos, ay, como hacen algunos, perdón que me ría así, pero como algunos celebran en Pascua que se hacen moler a látigos. No está diciendo eso. Está diciendo, como dijo el Mesías, que tengan valor, yo he vencido al mundo. Y lo dijo antes que pasara todo el sufrimiento de la pasión, como muestra la película conocida.
vencer al mundo, es tener dominio propio y calzarse la armadura, vivir según la armadura, que es la palabra de Yahweh. Porque el que ha para si alguien tenía duda, ¿qué es lo que quiere decir parecer en la carne? Lo dice Simón Kefas, porque el que ha aparecido en la carne y se ha calzado la armadura de Elohim, entre paréntesis, agregando ahí, ha roto con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no siendo esclavos de las pasiones humanas como hace todo el mundo en general, sino en la voluntad divina. Y haciendo lo que quiere nuestro Padre Yahweh. Porque ya es suficiente, ya lo hicieron. No se, como está diciendo, no se cansaron con esa vida que tenían antes de haber hecho en tiempo pasado la voluntad de los gentiles, lo que hace todo el mundo, dejar vivir en las pasiones humanas, dejarse arrastrar por la carne, andando en sensualidad, en bajas pasiones, borracheras, orgías, banqueteos y abominables idolatría. A ellos les parece cosa extraña, los miran a ustedes como extraterrestres diciendo, ¿y esto qué están haciendo aquí? ¿Por qué no vienen con nosotros y hacemos fiestas y todas barbaridades que hoy en día llaman bueno? Le extraña que ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje, es decir, se sienten libres de hacer lo que quieren, pero están esclavos, como dijo el Mesías, del pecado. Y ellos lo insultan, lo ven a ustedes como fanáticos. Ellos darán cuenta a quién ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Para terminar, les dejo a aquellos que estudian las porciones anuales. Hoy toca la porción identificada como Balak. En resumen, muy pocas palabras, Balak habla de que Yahweh protege a su pueblo y como se muestra que transforma maldiciones en bendiciones, como muestra todo lo que tiene que ver con Bilam, ese hechicero con el profeta gentil, y muestra que Yahweh protege a su pueblo. Y eso es lo que mostró Pablo, o sea, identificó de dónde viene la tentación y quiénes son esos enemigos que están fraguando tentaciones y entornos para que uno caiga sin la armadura de Elohim, que es la palabra de Yahweh. Eh, Balak Bilam muestra que Yahweh protege a sus amados, pero que no lo obliga a hacer lo bueno, porque al fin y al cabo, ¿qué sucede en la historia? Bilam logra que parte del pueblo de Israel, y parte son 24.000 hombres, caigan por lo que dice ahí, las pasiones humanas, la sensualidad. Es decir, enemigos que son, que están afuera y que están por allá y en los lugares gobernantes, de esos vamos a tener protección. Pero la protección del enemigo interno, que es la lucha en nosotros mismos, eso depende exclusivamente de nosotros, porque tenemos libertad de hacer lo correcto, pero no estamos obligados, no somos robots que vamos a hacer lo correcto. Y eso lo mostró Pablo ahí en esa lucha. Así que el enemigo principal está en nosotros mismos. Y esa es esa guerra que tenemos que ganar a pesar de batallas que vamos a perder, porque esa es la realidad, pero el Mesías nos mostró el camino para, con mucha confianza, con mucha perseverancia, luchemos para hacer la voluntad de Yahweh con la esperanza de
obtener esa corona de vida, que es, además de la fe, de la confianza y de creer, adherirle esas obras que nos van a permitir ganar esa guerra y tener esa corona y premio de la vida eterna cuando venga el Mesías. Esperemos que sea pronto. Amén y amén.